Mi hermana quería dejarme a su hijo mientras se mudaba con su nuevo esposo, pero exigí una prueba de ADN antes de aceptar. Ahora toda mi familia me trata como un enemigo. Hace unas 3 semanas, mi hermana se apareció en mi casa en Columbus, Ohio, sin avisar, con una maleta en una mano, el niño en la otra, y esa cara de quien te va a pedir algo que no quieres darle. Yo recién había terminado un turno nocturno, apenas si estaba pensando, y cuando entré la vi sentada en el sofá como si fuera su casa. Me dijo que necesitaba hablar urgentemente. Pensé que era algo grave. Y lo era, desde su perspectiva al menos. La cuestión era que quería que me hiciera cargo de su hijo, un niño de 3 años, por un par de meses mientras ella se iba a California con su nuevo marido. Según ella, era una oportunidad única que podía cambiarles la vida. No daba detalles. Mi cerebro, que ya estaba frito de tanto cansancio, intentaba entender lo que estaba diciendo. Yo vivo en un apartamento pequeño, trabajo en 2 empleos, apenas me alcanza para mí. Le dije que necesitaba pensarlo. Se puso a llorar. Ese llanto que se ve demasiado ensayado para ser real. Me decía que yo era la única persona en quien confiaba, que no podía dejar al niño con el supuesto padre biológico porque era una basura. Y soltó la frase que sabía que me iba a doler: es sangre de tu sangre. No le respondí en el momento. Le pedí unos días. Se ofendió, claro, pero se fue. Cuando cerré la puerta, me quedé pensando. Había algo que nunca me cerró sobre la historia del padre del niño. Mi hermana siempre fue bastante libre, digamos. Cuando quedó embarazada, estaba saliendo con 2 tipos al mismo tiempo. Uno desapareció en cuanto se enteró. El otro fue el que ella eligió decir que era el papá. Nunca hubo prueba, nunca hubo test. Fue todo basado en la palabra de ella. Y ahora quería que yo asumiera la responsabilidad completa, solo confiando en que decía la verdad. No era solo desconfianza. Era sentido común. Yo no podía cargar con algo tan serio basándome solo en su palabra, sabiendo cómo era. También estaba el miedo de que ella se fuera y no volviera. Que me dejara al niño de manera permanente. Y conociéndola, eso no era una locura pensarlo. Así que decidí llamarla. Le dije que sí, que iba a cuidar al niño, pero con una condición. Que hiciera una prueba de ADN. Quería estar seguro. Quería protegerme también, legalmente. Nunca sabes cuándo alguien podría intentar hacerte daño, aunque sea de tu propia familia. Cuando le dije, se quedó callada unos segundos. Y después explotó. Me gritó que la estaba insultando, que la trataba como si fuera cualquier cosa, que era un desgraciado por desconfiar de ella. Intenté explicarle. Le dije que no era una cuestión de amor o confianza, era algo práctico. Pero no quiso escuchar. Lloró, insultó, colgó el teléfono. Al día siguiente, ya estaba mandando mensajes en el grupo familiar de WhatsApp, poniéndome como el villano de la historia. Mi propio hermano me llama mentirosa, escribió. Cuando más necesito ayuda, me da la espalda. Y ahí empezó el verdadero problema. Mi madre me llamó llorando. No para preguntar qué había pasado de verdad. No. Me llamó para decirme que era una decepción, que no podía creer lo que estaba haciendo. Mis tías mandaban mensajes diciendo que la familia es lo primero. Hasta una prima lejana que vive en Carolina del Norte se metió, mandando párrafos enormes sobre el valor de la familia y los lazos que no se deben romper. Era como una cacería de brujas. Y yo ahí, en medio de todo, solo, sin poder contar mi versión, porque sabías que nadie iba a querer escuchar. Para ellos, ya era el malo de la película. Pero no me moví de mi decisión. No iba a aceptar cuidar de un niño sin saber si era mi sobrino de verdad. No por orgullo. No por odio. Por sentido común. Si después pasaba algo, era yo quien iba a tener que dar la cara, quien iba a tener que responder. Mi hermana, mientras tanto, seguía publicando indirectas en Facebook, llorando en Instagram, mandando mensajes pasivo-agresivos. Todo el drama posible. Hasta el nuevo marido empezó a escribirme, insultándome, diciendo que yo era una basura egoísta que no quería ayudar a mi propia sangre. Y entonces, de golpe, todo cambió. Algo pasó que no me contaron enseguida, pero que se notaba en el tono de los mensajes, en las llamadas que pararon de llegar tan de golpe como habían empezado. Algo grande. Algo que, sin saberlo todavía, iba a romper a la familia en dos. Después de que dejé claro que no iba a aceptar sin una prueba de ADN, el silencio cayó de golpe. No más llamadas de mi madre, no más mensajes de mis tías, no más indirectas en redes sociales. Mi hermana no decía nada, ni una palabra. Se esfumó. Al principio pensé que simplemente se había rendido y había buscado otra solución, pero en el fondo sabía que algo más pasaba. Cuando alguien como ella se calla, no es porque haya aceptado perder. Es porque está tramando algo. Pasaron 2 días así. Trabajé, volví a casa, intenté no pensar en el asunto. Pero estaba ahí, todo el tiempo, como un zumbido en la cabeza. Y entonces, el tercer día, recibí un mensaje de voz de mi prima, una de esas que siempre se mete en todo. Decía, necesitamos hablar. Urgente. No respondí. A los 10 minutos estaba llamando.
No me quedó más remedio que atender. Me habló como si ya supiera algo que yo no. Que cómo podía haber hecho eso, que todo terminó saliendo a la luz, que ahora todos estaban pagando por mi desconfianza. Yo no entendía nada. Le pregunté qué había pasado, y soltó algo que me dejó helado. Tu hermana se hizo el test. No porque quisiera, claro. El nuevo marido, después de tanto drama y sospechas, le puso un ultimátum. Él tampoco estaba seguro. Le dijo que si no demostraba que el niño era suyo o, por lo menos, de la familia, no iba a gastar un centavo más en ella ni en el niño. Imagínate el show que armó mi hermana. Pero terminó cediendo. Se hizo la prueba. Y el resultado, fue el peor escenario posible. El niño no era hijo de quien ella decía. Ni del primer tipo que ella había señalado como el padre, ni tampoco del segundo, que era el rumor en la familia. Era de otro. Alguien que, aparentemente, ella conoció en un viaje que hizo a Las Vegas hace unos años. Un tipo del que nadie sabía absolutamente nada. Ni nombre, ni ciudad, nada. Cuando su marido actual se enteró, explotó. No solo canceló la gran oportunidad de mudarse a California, sino que la echó de la casa donde vivían juntos. Mi hermana volvió corriendo a casa de mi madre, llorando, gritando que la habían abandonado, que todo era culpa mía por haber sembrado la duda. Eso no era todo. Parece que el tipo con el que había estado cuando quedó embarazada ahora estaba considerando demandarla por fraude, porque durante años había pagado una pensión que, según él, no le correspondía. Y, la verdad, no lo culpo. Ahí fue cuando mi madre finalmente me llamó otra vez. Pero esta vez no para insultarme. Llamó llorando, pidiéndome que ayudara a mi hermana porque no tenía a nadie más. Que, al final, el niño no tenía culpa de nada. Que yo seguía siendo su tío, aunque el ADN dijera otra cosa. Me quedé callado. No sabía qué decir. Por un lado, me partía el corazón pensar en el niño, que no tenía idea de nada, que era un inocente en todo este desastre. Pero por otro lado, me hervía la sangre pensar en cómo me habían tratado, cómo me habían presionado, cómo me habían insultado, todo por haber pedido algo que al final resultó totalmente justificado. Le dije a mi madre que necesitaba tiempo para pensar. Ella solo lloraba del otro lado del teléfono, diciendo que mi hermana estaba destrozada, que hablaba de hacerse daño, que no comía, que el niño preguntaba por su papi y que nadie sabía qué decirle. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo de mi habitación, sintiéndome el peor ser humano del mundo y al mismo tiempo sabiendo que, en el fondo, no había hecho nada malo. Solo había pedido la verdad. ¿Tan grave era eso? Pero lo peor estaba por venir, porque al día siguiente, alguien más tocó a mi puerta. No era mi hermana. Era el ex del que ella decía que era el padre. Y no venía a hablar en buenos términos. Cuando abrí la puerta y lo vi ahí parado, supe que la cosa no iba a ser tranquila. El tipo, que en su momento había sido presentado como el padre del niño, estaba fuera de sí. No venía a buscar explicaciones. Venía a descargar toda su rabia en mí, como si yo fuera el culpable de todo este circo. Me preguntó a los gritos qué había pasado. ¿Por qué de repente le estaban diciendo que el niño no era suyo, que lo habían engañado todo este tiempo? Yo apenas pude decirle que no tenía nada que ver, que no era mi culpa que todo esto saliera a la luz, pero no quería escuchar. Me empujó en el pecho, como queriendo entrar. No llegamos a golpes porque me hice para atrás y le cerré la puerta en la cara. Escuché cómo pateaba la puerta un par de veces, cómo gritaba cosas que no voy a repetir acá, y después, finalmente, se fue. Llamé a la policía, por si volvía. Nunca había sentido tanto miedo en mi propia casa. No pasaron ni 2 horas y ya tenía a mi madre llamándome de nuevo, pero esta vez era para pedirme que no hiciera denuncias, que entendiera que él estaba dolido y no sabía lo que hacía, que había que ser comprensivos, que, una vez más, la familia tenía que cerrar filas. Yo no podía creerlo. Era yo el que estaba en peligro, pero igual esperaban que me callara para proteger a alguien más. Pasaron los días y la historia se esparció como pólvora por toda la familia extendida. Mis tíos, mis primos, todos enterados, todos con opiniones. Algunos me daban la razón en privado, pero en público nadie quería ser visto del lado equivocado. La mayoría seguía diciendo que yo había roto la familia, que si me hubiera callado la boca, nada de esto habría salido. Mi hermana, mientras tanto, seguía en casa de mi madre. No salía. No atendía llamadas. Publicaba cosas crípticas en redes sociales, mensajes de autocompasión, de que era una víctima, de que había sido traicionada por quienes decían quererla. No mencionaba en ningún momento que ella había mentido durante años, que había usado a un hombre para que pagara por un hijo que no era suyo, que había planeado dejar a su propio hijo con un hermano que apenas podía cuidar de sí mismo, y todo basado en mentira. Un sábado, después de trabajar, decidí pasar cerca de la casa de mi madre. No pensaba entrar. No quería tener otra pelea. Pero desde la calle la vi. A mi hermana, en el porche, sentada, con el niño en el regazo. Estaba destrozada. Flaca, despeinada, ojerosa. Se notaba que no era la misma persona. El niño jugaba con un carrito en su mano,
completamente ajeno a todo el desastre que se había armado a su alrededor, y me dio un nudo en el estómago, porque, aunque mi hermana hubiera mentido, aunque hubiera arruinado todo, el niño no tenía la culpa de nada. Él solo quería a su mamá. Quería una vida normal. Y ahora todo eso estaba roto. Esa noche me senté solo en mi apartamento, con una cerveza caliente en la mano, pensando qué debía hacer. ¿Debía seguir con el orgullo herido, mantenerme alejado? ¿O debía acercarme, por el niño? ¿Por ese sobrino que, aunque no fuera de mi sangre, había estado en mi vida desde que nació? No había respuestas fáciles. No había una solución que no doliera. Y yo ya estaba cansado de tanto dolor. Entonces, sin pensarlo demasiado, tomé el teléfono. Mandé un mensaje. A mi madre. Frío. ¿Puedo pasar a ver al niño mañana? Ella contestó en segundos, como si hubiera estado mirando el celular todo el día, esperando algo así. Cuando quieras. Te necesitamos. Esa respuesta me hizo tragar saliva. No era justo. No era justo que ahora todo el peso cayera sobre mí. Pero al mismo tiempo, ¿qué más podía hacer? A veces en la vida no se trata de lo que es justo, se trata de lo que es necesario. Lo que no sabía en ese momento era que, al decidir acercarme, iba a destapar otra capa de secretos que todavía no había salido a la luz, cosas que mi hermana seguía ocultando, incluso después de todo, y que iban a terminar de destruir lo poco que quedaba de nuestra familia. Al día siguiente, fui a la casa de mi madre. No llevé regalos, ni dulces, ni juguetes. No era una visita alegre, era una obligación que sentía en las tripas. Apenas abrí la puerta, mi madre me abrazó como si nada hubiera pasado, como si no me hubiera insultado, como si no me hubiera culpado de todo lo que había salido mal. Me aguanté las ganas de apartarla. No era el momento de pelear. Mi hermana estaba en el sofá, abrazada al niño. Se veía peor de cerca. Ojeras profundas, la piel pálida, los labios agrietados. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. El niño sí, saltó del sofá y vino corriendo hacia mí. Me abrazó las piernas, riéndose, gritando mi nombre como si todo fuera normal. Casi me derrumbo ahí mismo. Nos sentamos. Mi madre nos trajo café, como si pudiéramos tener una charla civilizada. No dije mucho. No sabía qué decir. Solo miraba al niño jugar en la alfombra con un par de bloques de plástico, ajeno a toda la miseria de los adultos a su alrededor. Fue mi hermana la que rompió el silencio. Con voz temblorosa, dijo que entendía si yo no quería ayudarla, que había hecho muchas cosas mal, que no me pedía que la perdonara, solo que no castigara al niño por sus errores. No la interrumpí. La dejé hablar. Desahogarse. Cuando terminó, le dije algo que la dejó en silencio. No vine por ti. Vine por él. Y era la verdad. Ya no confiaba en ella. Probablemente nunca volvería a confiar. Pero el niño, no podía simplemente dejarlo ahí, atrapado en medio de todo esto. Así que le propuse algo, que podía ayudar, sí. Que podía cuidar del niño unas horas al día mientras ella intentaba recomponer su vida. Pero que no iba a hacerme responsable legalmente de nada. No iba a firmar papeles. No iba a ser tutor. Nada que pudiera atarme legalmente a algo que después me explotara en la cara. Ella aceptó de inmediato, demasiado rápido, como si tuviera miedo de que cambiara de opinión si me daba tiempo a pensarlo. Mi madre lloró de alivio. Yo me sentí como si me hubieran puesto una mochila de 100 kilos en la espalda. Empezamos así. Yo trabajando de noche, cuidando del niño por las tardes. Mi madre ayudaba cuando podía. Mi hermana, bueno, intentaba. Se notaba que estaba hundida en la culpa, en la vergüenza, en el dolor. Pero también seguía mintiendo. A veces decía que iba a buscar trabajo, y después me enteraba de que había estado todo el día en casa de una amiga, llorando y quejándose. No quería asumir responsabilidades. Nunca había querido. Y un día, sin querer, escuché algo que no debía. Estaba en la cocina, preparando una merienda para el niño, cuando oí a mi madre y a mi hermana hablando en voz baja en el comedor. Pensaban que no las oía. Mi madre le preguntaba qué iba a hacer con eso del tipo de Las Vegas. Mi hermana dijo que estaba intentando contactarlo, que quizás si podía convencerlo de que se hiciera cargo, todo este problema se resolvería solo. Ahí entendí todo. Mi hermana no estaba realmente intentando recomponer su vida. Estaba buscando una salida. Un nuevo hombre en quien cargar toda esta responsabilidad. Otro salvador. Alguien más que pagara las cuentas, que la rescatara. Siempre era lo mismo. Nunca era ella sola enfrentando las consecuencias de sus actos. Me sentí enfermo. Dejé la comida sobre la mesada y me fui sin decir nada. Esa noche, en mi apartamento, me pregunté si realmente valía la pena todo esto, si estaba ayudando de verdad al niño, o si solo estaba extendiendo una agonía inevitable. Porque mi hermana no iba a cambiar. Mi madre no iba a verla como era. Y yo estaba quedando atrapado en una red que no tejí. Lo peor de todo es que todavía no sabía la peor parte. Todavía no sabía que había otra mentira, una mucho más grande, que iba a hacer que todo esto explotara en 1000 pedazos. Y esta vez, no iba a haber manera de repararlo.
La semana siguiente fue como caminar sobre vidrios rotos. Cada día parecía que algo más podía romperse. Mi hermana empezó a ausentarse más seguido. Decía que iba a entrevistas de trabajo, que estaba haciendo todo lo posible para mejorar las cosas, pero cada vez que volvía, no traía novedades reales, solo excusas. Mientras tanto, el niño empezaba a notar cosas. Preguntaba por su mamá cuando no estaba. Lloraba más seguido. Se aferraba a mí cuando llegaba a casa. Yo me estaba quemando por dentro. Me consumía la rabia, la frustración, el cansancio, pero me callaba. Aguantaba. No era culpa del niño. Un viernes por la tarde, pasó lo que terminó de romper todo. Había dejado al niño en casa de mi madre porque necesitaba dormir unas horas antes de entrar al turno de noche. A mitad de la siesta, me despierta una llamada. Era un número desconocido. Normalmente no atiendo, pero algo en mi estómago me dijo que contestara. Era del hospital. Una enfermera preguntándome si era familiar de mi sobrino. Dije que sí, asustado. Me dijeron que estaba bien, que no me preocupara, pero que necesitaban que alguien fuera a buscarlo, que había sido encontrado solo en un parque a unas pocas cuadras de la casa de mi madre. Tardé 5 minutos en vestirme y salir corriendo. No recuerdo haber manejado tan rápido en mi vida. Cuando llegué al hospital, encontré al niño sentado en una camilla, abrazando un osito de peluche que no era suyo, probablemente prestado por alguien del personal. Tenía un raspón en la rodilla, nada grave. Me vio, sonrió, y se lanzó a mis brazos. Me explicaron que un transeúnte lo había encontrado solo, llorando, cerca de un tobogán. No había adultos a la vista. No sabían cuánto tiempo llevaba ahí. Quise vomitar. Firmé todos los papeles necesarios, me aseguré de que estuviera bien, y me lo llevé. Durante el camino de vuelta, no paraba de preguntarme qué carajo había pasado. Llamé a mi madre, a mi hermana. Nadie atendía. Cuando llegué a casa de mi madre, finalmente apareció. Salió al porche como si nada, con el celular en la mano. Cuando me vio con el niño, su cara cambió. Se puso pálida. La enfrenté ahí mismo, sin filtros. ¿Dónde estabas? Ella tartamudeó algo sobre haber ido al supermercado, que había dejado al niño jugando en el jardín, que no había sido tanto tiempo, que no entendía cómo había pasado. Sabía que mentía. Lo veía en su cara. No aguanté. Empecé a gritarle ahí mismo, enfrente de todos los vecinos que seguramente se asomaron por la ventana para ver el espectáculo. Le dije todo. Que era una irresponsable. Que no merecía ser madre. Que lo había puesto en peligro. Que, si algo le hubiera pasado al niño, no iba a haber perdón posible. Ella rompió a llorar, a gritar que yo no entendía lo difícil que era para ella, que estaba sola, que nadie la ayudaba, que todo era culpa de los hombres que la habían usado y abandonado, que ella hacía lo que podía. Esa noche tomé una decisión que nunca pensé que tendría que tomar. Contacté a un abogado. Le conté toda la situación. Le pedí que me asesorara sobre cómo solicitar la custodia del niño. Temporal o permanente, no me importaba. Lo único que sabía era que no podía seguir en manos de alguien que era incapaz de cuidarlo. Ni siquiera confiaba en mi madre a estas alturas. El abogado fue claro. Iba a ser complicado. Iba a ser sucio. Y mi hermana iba a pelear. No porque quisiera al niño de verdad, sino porque su orgullo no le iba a permitir aceptar perderlo. Aún así, empecé el proceso. No sabía entonces que eso iba a dividir a la familia en bandos irreconciliables, que iba a descubrir cosas peores sobre mi hermana, que algunas personas a las que creía cercanas me iban a dar la espalda de una forma que todavía me duele. No sabía que estaba abriendo una guerra que no iba a terminar bien para nadie. Cuando la noticia de que había iniciado el proceso de custodia empezó a circular en la familia, fue como encender un barril de pólvora. No tardaron en llegar los mensajes, las llamadas, las amenazas veladas. La familia se dividió en dos, los que creían que estaba haciendo lo correcto para proteger al niño, y los que pensaban que estaba traicionando a mi sangre, apuñalando por la espalda a mi propia hermana. Mi madre, como era de esperarse, estaba furiosa. Me llamó gritando, diciendo que yo era un monstruo, que no podía creer que estuviera quitándole el hijo a su hija, que lo que debía hacer era ayudar, no robar. Me acusó de aprovecharme de la debilidad de mi hermana para quedarme con el único tesoro que tenía. Yo intentaba explicarle que no se trataba de venganza ni de castigo. Era protección. Pero era como hablarle a una pared. Y entonces mi hermana hizo lo que mejor sabía hacer, mintió. Fue casa por casa, familiar por familiar, contando una versión adulterada de la historia. Decía que yo la había amenazado, que quería quitarle a su hijo para lastimarla, que estaba manipulando todo para hacerla ver como una mala madre. Muchos le creyeron. ¿Por qué no? Era más fácil ver al hombre malo que aceptar que su hija perfecta había fallado. La situación se volvió insostenible. Gente que había conocido toda mi vida me bloqueaba de las redes sociales, me mandaba mensajes diciéndome que era una basura. Algunos incluso amenazaron con hacer justicia si seguía adelante con la demanda. Tuve que cambiar mi número de teléfono, dejar de publicar cualquier cosa. Vivía mirando por encima del hombro.
En medio de todo eso, el niño seguía viniendo a mi casa, seguía riéndose, abrazándome, pidiéndome que le leyera cuentos antes de dormir. No entendía nada. Y yo sentía que estaba caminando sobre hielo fino, que en cualquier momento me lo podían arrebatar, que podía perderlo. Y entonces llegó el golpe final. Una tarde, mientras jugábamos en el suelo de mi apartamento, el niño dijo algo que me dejó helado. Lo dijo como quien comenta que el cielo está azul, sin darle importancia. Mamá me dijo que si me porto mal, me va a dejar solo en el parque otra vez. Se me cayó el alma al piso. Le pregunté despacio, sin asustarlo, qué quería decir. Y me contó, con palabras de niño pequeño, que no era la primera vez que su mamá lo dejaba solo, que a veces se iba, diciéndole que si lloraba o decía algo, no iba a volver nunca. Me sentí enfermo. No sabía si llorar o gritar. Lo abracé fuerte, le dije que conmigo nunca iba a estar solo, que no tenía que tener miedo. Esa misma noche, documenté todo. Grabé mi relato, anoté todo lo que el niño había dicho, preparé un informe para el abogado. Era la prueba que necesitábamos para mostrar que no era un simple capricho mío, que había riesgo real. El proceso de custodia avanzó rápido después de eso. Las autoridades intervinieron. Servicios Sociales visitó la casa de mi madre. Mi hermana fue citada para evaluaciones psicológicas. Y entonces, como era de esperarse, ella colapsó. Intentó acusarme de haber manipulado al niño, de haberlo convencido de mentir. Pero los psicólogos infantiles no son idiotas. Vieron las señales, vieron las inconsistencias en su relato, vieron la verdad. Se emitió una orden temporal, el niño quedaría bajo mi custodia hasta que se resolviera el juicio definitivo. El día que fui al tribunal a firmar los papeles, mi hermana estaba allí. Me miraba como si quisiera matarme. No dijo una palabra, no lloró, no suplicó, solo odio puro en su mirada. Y, por un segundo, sentí lástima. Pero se me pasó rápido. Pensé en su hijo, solo en ese parque, llorando. Y me recordé por qué hacía todo esto. Cuando salimos del edificio, mi madre ni siquiera me miró. Caminó al lado de mi hermana, como si yo fuera un extraño. Un enemigo. Era oficial, ya no tenía familia. Solo tenía a ese niño, ese pequeño ser inocente, que ahora dependía de mí para todo. Y todavía faltaba enfrentar lo más difícil de todo, explicarle, de algún modo, que su mundo había cambiado para siempre. Después de que la corte me otorgó la custodia temporal, mi vida cambió de un momento a otro. Ya no era simplemente el tío que jugaba un rato y luego se despedía. Ahora era el responsable de todo. De las comidas, del colegio, de las vacunas, de los miedos nocturnos. Todo recaía en mí. El primer mes fue brutal. El niño se despertaba llorando casi todas las noches. Llamaba a su mamá. Preguntaba por qué no podía verla. Me partía el corazón cada vez que tenía que inventar una respuesta que no fuera tan cruel como la verdad. No podía decirle que su madre había puesto su vida en peligro. No podía decirle que me lo habían confiado porque no había otra opción. Así que decía lo que podía, que mamá estaba ocupada, que lo amaba mucho, que pronto la vería. Mentiras blancas, que me tragaban por dentro. Mientras tanto, mi hermana seguía haciendo su guerra silenciosa. Publicaba en redes sociales fotos antiguas del niño, escribiendo textos dramáticos sobre cómo la habían separado injustamente de su bebé, cómo había perdido todo por culpa de gente sin alma. Nunca me mencionaba directamente, pero era obvio que se refería a mí. Y sus amigos, su círculo, la apoyaban. Comentaban cosas como, eres una madre maravillosa, todo saldrá bien, la verdad siempre sale a la luz. Yo ni siquiera respondía. ¿Qué iba a decir? La verdad no se discute en Facebook. Un día, me citaron del juzgado para una nueva audiencia. Era para decidir si la custodia temporal se convertiría en permanente. Me temblaban las manos cuando recibí la carta. Sabía que esta era la pelea final. Que mi hermana no iba a dejarlo pasar sin pelear sucio. Y no me equivoqué. En la audiencia, su abogado intentó de todo. Me acusó de ser inestable económicamente, de no tener experiencia como padre, de vivir en un apartamento pequeño, de trabajar demasiado para criar a un niño. Mi hermana lloraba en su asiento, se mostraba como la madre amorosa y víctima de una injusticia tremenda. Pero yo tenía las pruebas, tenía los informes de servicios sociales, los testimonios de las visitas domiciliarias, los registros de los psicólogos. Tenía, sobre todo, la verdad de mi lado. Cuando me tocó hablar, no adorné nada. Dije que no era el padre perfecto, que nunca había planeado serlo, pero que amaba a ese niño, que daría todo por él, que, aunque fuera difícil, aunque me costara la vida entera, no lo abandonaría. Al final de la audiencia, la jueza no tardó mucho en decidir. La custodia permanente sería mía. Mi hermana conservaría derechos de visita supervisada, pero no tendría poder de decisión sobre su hijo. No tendría control sobre su vida. Cuando se dictó la sentencia, mi hermana rompió en llanto, gritos desgarradores, no para el niño, no porque lo extrañara, sino por ella misma, porque había perdido, porque no pudo seguir controlando la narrativa.
Salimos del juzgado, yo con el niño de la mano. Él no entendía todo lo que había pasado, pero me miraba con esos ojos enormes, confiados, inocentes. Sabía que estaba seguro conmigo. Y eso, por primera vez en meses, me hizo sentir en paz. Los meses siguientes fueron de adaptación. Cambié de turno en uno de mis trabajos para poder estar más presente. Busqué una guardería de confianza. Empecé a ahorrar para mudarnos a un lugar más grande. Cada pequeño avance era una victoria. Pero aún así, había noches en que me preguntaba si había hecho lo correcto, si era justo haberle quitado a su madre, aunque ella fuera quien había fallado, si algún día él me odiaría por ello. La respuesta nunca era fácil, pero cuando lo veía dormido, tranquilo, sin miedo, sabía que había elegido bien, que había hecho lo que un adulto tenía que hacer cuando los demás fallan. Sin embargo, la historia no terminó ahí, porque había una última pieza del rompecabezas que aún no conocía, una última traición, escondida en silencio, que iba a cambiar todo una vez más. Un par de semanas después de la audiencia, cuando las cosas empezaban a calmarse, recibí una carta certificada en mi buzón. No era del juzgado ni de servicios sociales, era de un despacho de abogados que no conocía. Pensé que tal vez era un error. Hasta que abrí el sobre y leí el contenido. Era una demanda. Mi hermana me estaba demandando. No para recuperar la custodia. No para ver al niño más tiempo. Me demandaba por difamación. Decía que todo lo que había dicho en el proceso legal había dañado su imagen, su reputación, que había sufrido pérdidas emocionales y sociales irreparables. Pedía una compensación económica absurda, algo que obviamente yo no podía pagar. Me quedé sentado en la cocina, mirando el papel, sintiéndome vacío. No era suficiente haber perdido a su hijo por su propia negligencia. No era suficiente haber causado todo ese dolor. Ahora quería arrastrarme todavía más, hundirme. Mi primer instinto fue ignorarlo, dejar que se cayera solo. Pero el abogado que me ayudó con la custodia me dijo que no podía hacerlo, que aunque la demanda fuera ridícula, tenía que defenderme, que si no respondía, ella podía ganar por defecto. Así que otra vez, abogados, papeles, dinero que no tenía. Pedí préstamos, vendí algunas cosas que ya no usaba, recorté gastos en todo. Cada centavo que no era para el niño, era para protegernos de ella. Durante los meses que siguieron, la guerra legal continuó. No había un solo día en que no recibiera un correo, una notificación, un recordatorio de que mi propia hermana había decidido que yo era su enemigo. Pero no estaba solo. Mi círculo de amigos, que al principio había estado en silencio, empezó a acercarse. Algunos vecinos que sabían por lo que pasábamos ofrecieron ayuda, comidas, traslados, incluso cuidados para el niño cuando yo trabajaba. Gente que no era mi sangre me apoyaba más que aquellos que compartían mi apellido. Eso me abrió los ojos. Familia no siempre es la gente con quien compartes ADN. A veces es quien está a tu lado cuando todo se derrumba, quien te extiende la mano cuando no tienes nada. Finalmente, el día de la audiencia por la demanda llegó. Mi hermana se presentó maquillada, bien vestida, como si fuera un desfile. Se sentó derecha, con una carpeta llena de supuestas pruebas de cómo yo la había destruido. Su abogado hizo su show, pintándola como una víctima inocente de mi crueldad. Y luego fue mi turno. Mi abogado fue directo. Presentó los informes de los servicios sociales, las evaluaciones psicológicas, los testimonios de los trabajadores sociales. Documentó el abandono en el parque, las mentiras, las omisiones. Mostró que todo lo que había dicho era verdad, no difamación. No tardaron en desestimar su demanda. No solo eso, el juez la multó por abuso del sistema legal. Fue simbólico, pero fue una pequeña victoria. Una confirmación oficial de que yo no era el malo. Cuando salimos del tribunal, mi hermana ni siquiera me miró. Se subió a un coche con su abogado y se fue, desapareciendo en la tarde fría de Columbus. No he vuelto a saber de ella desde entonces.